continuamos. El Señor está hablándonos. Gracias. El Señor está hablándonos desde antes de Pascua y seguimos con el mismo tema, va todo ligado, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí pasan pruebas? Han estado pasando pruebas. Sí, todos. Pero tanto. Sí. No hay nadie, ¿verdad?, que no pase por pruebas y dificultades. Y el asunto no es si tenemos pruebas o no tenemos pruebas. El asunto es cómo Dios quiere capacitarnos para que podamos superar las pruebas. Las pruebas siempre van a llegar. Pero las superamos o las pruebas nos eliminan. Solo hay dos posibilidades: o la prueba te elimina o la prueba te capacita, porque triunfas ante la prueba y sales victorioso dentro del plan de Dios para tu vida. Amén. Perseverando en la caminata de la fe, vamos a reflexionar hoy. Démosle gracias al Señor por su palabra. Levante su mano ahí donde está. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Tu palabra me edifica. Tu palabra me santifica. Tu palabra me perfecciona. Enséñame con tu palabra. Quiero ser hacedor de tu palabra y no solamente oidor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que bienvenidos todos. Todos estamos en la caminata. Así que a todos nos corresponde meditar su palabra hoy. Cuando llegan las pruebas, y ahí tenemos a los israelitas, salieron por mano poderosa y brazo extendido, salieron de Egipto, de la esclavitud, y cruzaron el Mar Rojo, y ahora están en el desierto, en las estepas del desierto. Están ahí, llegando casi, todavía no han llegado al monte Sinaí, ¿verdad? Están ahí, hasta Éxodo 19 están en el monte Sinaí, en Éxodo 17 todavía no están. Están en camino a recibir la Torá, la palabra de Dios. Y entonces toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidim. El Señor le había dado un mandamiento al pueblo, a la congregación de Israel, que marcharan por jornadas y organizados, porque ellos como pueblo, ya para la mente de Dios y el corazón de Dios, ya eran una nación, ya eran un pueblo guerrero, de hombres y mujeres guerreros de la fe, con un propósito santo. Dios los llamó con un propósito santo. Pero lo que costó con estos israelitas, ¿verdad? ¿Cuántos están leyendo el Bible Time? ¿Verdad? ¿Cómo costó? ¿Verdad? Qué duros de riendas, dice Carlitos. Duros de cerviz, dice la escritura, que eran los israelitas. Eso eran ellos, ¿verdad? Nosotros, quién sabe, ¿verdad? Y dice, y acamparon en Refidim. ¿Y qué pasó ahí en Refidim? No había agua para que el pueblo bebiera. No había agua. ¿Cuántos se han sentido algún día sin agua? A mí me tocó, yo trabajé 20 años en la agricultura y muchas veces me quedé sin agua y lejos del agua. Me tocó tomar a veces de un charco, le puse un pañuelo ahí y tomé porque no aguantaba. Porque no aguantaba la sed, ¿verdad? Tener sed es complicado. Pero bueno, no había agua para que el pueblo bebiera. Y veamos lo que pasó. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber.
Y Moisés queda ahí, como que les dé agua. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Aquí tenemos la primera enseñanza. Gracias, Douglas. Cuando nosotros decidimos contender con un siervo líder de Dios, pero que camine en sus caminos, porque este siervo caminaba en los caminos del Señor. Cuando un siervo de Dios está caminando en los caminos del Señor y nosotros contendemos con Él, automáticamente estaremos contendiendo con el Señor. Contender con un líder que sigue al Señor, que es fiel al Señor, es contender con el Señor. Y ellos estaban tentando al Señor, se estaban metiendo en camisa de 11 varas estos israelitas. Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés. ¿Qué es murmurar? La palabra murmurar es así como hablar ahí para la barba. Es para no, es que ese José, es que ese barco. No, el dobleo, no, pero y ese Carlos Vargas, peor. Esa es así la murmura. Murmuraron contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Un momentito, Moisés. Hablemos claras las cosas. Que vamos a una tierra prometida que fluye leche y miel, pero aquí no hay ni agua. Y nos vamos a morir de sed nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados. Eran muy optimistas los israelitas. Eran muy optimistas. ¿Están de acuerdo conmigo? Ay, verdad, miren. A la primera de cambio se echan para atrás. Yo sé que aquí no hay nadie así, que a la primera de cambio nos hemos querido echar para atrás. ¿Verdad? No vino. Versículo 4. Y Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Señor, ¿qué hará? Y ahí estaba el pobre Moisés, porque Moisés, ¿qué podía hacer? Moisés no podía darles agua, pero clamó al Señor. Y veamos lo que le dice el Señor. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, los líderes, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Esa vara es la misma vara que cuando Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, y se le apareció el Señor y le dijo: Moisés, ya no vas a cuidar más ovejas aquí, hay una misión para ti, a liberar el pueblo de Israel que está esclavo en Egipto. Señor, no. Y empezó 5 veces, excusó Moisés hasta que el Señor se enojó con él. ¿Qué tienes en tu mano?, le dice. Una vara nada más, es lo único que tengo. Yo no puedo ir a Egipto a liberar a los israelitas, solo esta vara tengo, porque las ovejas son de mi suegro. Bueno, tira la vara, y ustedes saben la historia, ya leyeron el Bible Time, ¿verdad? Con esa vara el Señor manifestó su poder en Egipto. Pues es la misma vara, tómala, le dice, y ve. Versículo 6. Y he aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, diga, golpearás la peña. Y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Todos ya debimos haber leído esta historia, porque ya leímos Génesis, Éxodo, estamos en Levítico. En Números hay otra historia parecida, que la vamos a ver ahora, que no había agua, pero es diferente a esta. En esta el Señor le dijo a Moisés: golpea la peña. No se les olvide, golpearás la peña. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. La palabra traducida como peña es roca. Y roca en este contexto es símbolo profético del Mesías. El Mesías es la roca firme,
sobre la cual nosotros podemos estar a salvo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4 dice: y todos, refiriéndose a los israelitas en el desierto, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? El Mesías, o Cristo, como dice la Reina Valera. El Mesías era la roca que seguía al pueblo de Israel, esa roca espiritual. ¿Sí me siguen ahí todos? Amén. Pero veamos la historia de Números, que es parecida. Eso ocurrió más adelante, en otro momento de la vida de Israel. Números 28. Si me esperan un momentico aquí. Números de Deuteronomio, número 28. No había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo contendió con Moisés, y hablaron diciendo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues trajisteis la congregación del Señor a este desierto, para que nosotros y nuestro ganado muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni siquiera hay agua para beber. Entonces fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la entrada de la tienda. Ya tenían el tabernáculo, la tienda de reunión, y cayeron sobre sus rostros, y la gloria del Señor se mostró a ellos. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña. Diga, hablad a la peña. ¿Cuál fue la instrucción que le dio a Moisés en la vez anterior cuando estaban allá? Golpea la peña. Pero esta vez no le dijo golpea la peña, sino le dijo hablad a la peña. Fueron dos situaciones diferentes. Esto tiene un significado profético, mis amados. La peña o la roca es el Mesías. Jesús es la roca eterna. En la primera venida de Él, la roca fue golpeada en el Calvario. Y así como aquella roca fue golpeada y brotó aguas en abundancia para toda la congregación de Israel, el Mesías fue golpeado en el madero, en el Calvario, en el Gólgota cruel, y brotó sangre. También brotó agua de su costado cuando la lanza fue atravesada en su costado. Brotó sangre para el perdón de pecados de todos nosotros. Brotó agua para simbolizar el agua viva que solo sale de Él, la única agua viva, eterna, que sale de Él. En su primera venida brotó sangre y agua para la sanidad de las naciones. Pero en su segunda venida Él no va a ser golpeado, porque en la segunda venida el Mesías viene como Rey de reyes, Señor de señores, el Rey de Israel, el Rey de toda la tierra, el Rey del universo, viene de nuevo. Y Él no va a ser golpeado otra vez, no va a ser sometido al Calvario otra vez. Y yo quiero que quede eso en su mente, porque vamos a hablar, yo quiero llevarlos a la carta de los Hebreos, a hablar de un tema muy delicado, y es el tema de volvernos atrás cuando hemos conocido al Señor. El tema de volvernos atrás cuando hemos conocido al Señor es de los más delicados que hay, y vamos a hablar de eso. Versículo 9 y 10. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como Él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, ante la roca.
Y él les dijo, vea lo que les dice Moisés: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Moisés no estaba fluyendo en el Espíritu Santo en este momento. En aquella ocasión Moisés estaba fluyendo, pero en este momento se salió de sus casillas. ¿Sabe qué? Definitivamente Moisés, mis respetos para Moisés. Moisés sacó a 600,000 hombres de a pie de Egipto y se seguían multiplicando, eran como 2 millones de personas y se seguían multiplicando, y Moisés cargaba el gobierno de aquella toda congregación en el desierto con todas sus quejas y sus murmuraciones día a día. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, dice la Biblia. Pero llegó un momento en que se salió de sus casillas el pobre Moisés y le dice: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Moisés estaba enojado y al Señor no le agradó. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. ¿Y qué le había dicho el Señor? Que le hablara. Pero él golpeó la peña en vez de hablarla. Y la peña brotó agua en abundancia otra vez. Y bebió el pueblo y sus animales. Dios siempre es grande en misericordia y siempre suple para su pueblo. Yo quiero decirle a todos mis amados, ustedes han entregado sus vidas al Señor. Ustedes se han humillado delante del Señor, ustedes son pueblo de Dios. Y el Señor va a suplir agua para su vida. No te faltará agua. Y estoy hablando en términos generales y más profundos. Suplir agua es suplir tus necesidades, comenzando por el agua de vida que sale de su espíritu y de su palabra. Ese es el agua más importante que necesitamos. Diga: yo necesito el agua de vida. Necesitamos que esa agua sobreabunde en nuestros corazones. Toma la vara y hablad a la peña, le dijo el Señor, pero él la golpeó. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, les dice a los dos porque fueron los dos, ¿verdad? No solo era Moisés, sino los dos. Porque vosotros no me creísteis, le dice el Señor. Moisés y Aarón no le creyeron en ese momento. Ellos se llenaron de chicha contra la congregación, que estaban murmurando y renegando, como muchas veces más lo habían hecho, y él se dejó llevar por sus instintos emocionales y se llenó del colerón. No le estaba creyendo al Señor. Porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Y cuando uno lee la historia, como la lee rápido, dice: yo no entiendo por qué el Señor no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida. Oiga, Moisés le dijo: no la entrarás. Mírala de aquí, le dijo el Señor, de lejos, mira todo aquello. Y Moisés vio toda la tierra prometida. Y después de que la vio, se lo llevó. Moisés murió antes de tiempo, sin entrar a la tierra prometida. Josué le tomó el liderazgo y Josué fue quien entró a la tierra prometida, por no haberle creído al Señor y no obedecer al pie de la letra lo que el Señor le decía. El Señor le dijo: háblale a la roca, y él se llenó de cólera contra la congregación y golpeó la roca. ¿Cuál fue el error de Moisés? Para que resumamos: actuó según su ira, habló palabras fuertes contra los hijos de Israel, les dijo rebeldes. Un líder no tiene el derecho o la autoridad de Dios para insultar al pueblo de Dios, para ofender al pueblo de Dios. Un líder que se atreve a ofender a un hermanito, a una hermanita, por mal que ande, está en problemas.
Moisés dudó del Señor. Allá dijo el Señor, no me creísteis. Él dudó. ¿Qué más? Desobedeció la orden de hablar a la roca. Y no santificó al Eterno con su proceder. Cuando nosotros procedemos incorrectamente, sin obedecer la instrucción de Dios, no estamos santificando al Señor. ¿Usted quiere santificar al Señor? Uno de los mandamientos dice que su nombre debe ser santificado. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Debemos santificar su nombre. Una manera de santificar el nombre de Dios es proceder de acuerdo a sus instrucciones, de manera correcta, sin hacerle cambio. Pero el cristianismo que hemos vivido durante estos 8 siglos, más de 800 años, ha sido un cristianismo que se ha desviado de las instrucciones del Señor y ha inventado tradiciones de hombres que siguen defendiendo a capa y espada, que están en contra de la palabra, como las que ya hemos estudiado aquí, como la Navidad, como el Día de los Enamorados, como todas esas tonterías que se celebran, que no están en la palabra. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, no conduciréis a este pueblo. Y vamos a ir al Salmo 95. Cuando estábamos aquí en la oración, Danielita le dio lectura y todos estuvimos leyendo ese salmo, ¿recuerdan? Pues hoy vamos a meditarlo otra vez, porque es un salmo muy lindo, porque habla precisamente de este tema. Venid adoremos, leamos. Venid adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. No solamente lo leímos o lo leemos aquí para que nos dispongamos a cantar las alabanzas al Señor. El Señor quiere que aprendamos a venir ante su presencia con un corazón humilde. Cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que hace al bajarse de su cama? No me conteste, no sé qué es lo primero que hace, pero ¿sabe qué es lo primero que debemos de hacer al bajarnos de nuestra cama? Darle gracias al Señor, porque nos pudimos bajar despiertos de la cama otra vez, porque puede ser que nos quedemos horizontales y otros tengan que venir a bajarnos para meternos a una caja de madera y llevarnos a aquel lugar allá por frente a la cevichera. Pero el Señor nos prolonga la vida un día más y es suficiente razón para decirle: Señor, gracias porque me prolongaste la vida un día más. Oiga, ¿no es eso grandioso que nos prolonga la vida un día más? Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Si usted no tiene problemas con sus rodillas, que no estén enfermitas, que las tiene sanas, dóblelas así delante del Señor. Ponga su frente en el piso y empiece. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros doblegamos nuestro cuerpo, nos disponemos para poder doblegar nuestro espíritu, que es el que más se resiste, para doblegar nuestra alma, que es la que más se resiste. Doblegar el cuerpo es fácil, pero doblegar el alma, el corazón delante del Señor, eso es más difícil. Ante el Señor nuestro Hacedor, Él nos hizo. Sigamos. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. ¿Cuándo fue esto? Cuando no había agua y murmuraron contra Moisés. Eso fue esa vez. Y tantas otras veces que ellos murmuraron. Por 40 años me repugnó aquella generación. El Señor está hablando y dice:
me repugnó aquella generación por 40 años. Y Dios decidió que no entrarían a la tierra prometida, y no entraron a la tierra prometida. Quienes entraron fueron sus hijos, de quienes ellos mismos habían hablado negativamente, diciendo que los hijos iban a ser presa de los atacantes de la guerra, y que iban a morir en el desierto, y toda el bla 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 del pueblo, de la múrmura del pueblo. Y dice el Señor, me repugnó aquella generación. Es un pueblo que se desvía en su corazón. Yo puedo andar por el camino visible, ¿verdad? Pero mi corazón puede estar alejado. Uno puede estar sentado en la silla, pero tal vez la mente está pensando, ay, en aquel trabajo pendiente que me quedó allá, en aquel lugar. Yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Pero a veces pasa. El corazón se desvía, mis amados. Y el Señor quiere que entreguemos nuestro corazón al Señor. Y dice, y no conocen mis caminos. Cuando el corazón se desvía, eso está relacionado con no conocer el camino del Señor, sus caminos. Por tanto, dice el Señor, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Y el reposo aquí tiene un doble significado. Significa la tierra prometida, pero también significa el Mesías. El Mesías es nuestro reposo, nuestro verdadero reposo. El reposo es Yeshua, el Mesías. Entonces vamos a irnos a Hebreos. Y es aquí en la escritura que hoy vamos a terminar, pero que vamos a meditar hoy. Busquen sus Biblias, Hebreos 3, y nos vamos al versículo 7. Versículo 7. Hebreos 3, está hablando Pablo ahí de Moisés y de Jesús, y especialmente de la obra del Mesías. Versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, diga, si oís hoy su voz, no se oye, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿De qué maneras nos puede hablar el Señor? Dígame usted, ¿de qué maneras habla el Señor? ¿Por su palabra? ¿De otra manera? Habla ya a nuestro espíritu, a nuestro interior, a nuestro corazón. ¿De qué otra manera? A través de su hermano, de una hermana. Y llega un hermano y le dice, mire hermanito, el Señor me muestra esto y esto, usted considérelo, pero yo siento esto. Y usted dice, sí es cierto. O usted dice, no, que va. No. Dios nos puede hablar a través de un hermano, de una hermana, a través de la palabra, a través de su espíritu directamente a nuestros corazones. El Señor nos habla. ¿A cuántos les ha hablado el Señor alguna vez? 2 veces, 3 veces, muchas veces, ¿verdad? Bueno, si oís hoy su voz, amados, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, la misma, cuando se quedaron sin agua, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón. ¿Dónde es que está el desvío? En su corazón. Y vea qué interesante. Usted puede ver a una persona que se comporta bien, lo que usted ve. Usted ve que el comportamiento es bueno, ¿verdad? Pero usted no conoce su corazón. Y el Señor sí conoce el corazón. Y antes que una persona se empiece a desviar en su conducta de vida, antes tuvo que desviarse su corazón.
Primero ocurre el desvío del corazón y después ocurre el desvío en la conducta de vida. Cuando una persona se porta mal, no es porque ese día se desvió en su corazón, no, ya había pasado un tiempo antes en que su corazón ya se había desviado. Y tuvo que ocurrir un tiempo donde se planifica, se presupuesta y se agenda el pecado que se va a cometer. Lo primero que se desvía es el corazón. Y dice, y no han conocido mis caminos. Entonces hay dos posibilidades cuando una persona se desvía. Porque decide volver atrás, es una decisión que toma, o porque en realidad nunca conoció al Señor. Esas dos posibilidades hay. Se echó para atrás, a cualquiera le puede pasar que se eche para atrás, o simplemente nunca conoció al Señor. Era nada más una apariencia de piedad, una vida religiosa, pero nunca conoció al Señor. En la iglesia cristiana evangélica donde yo crecí, se da mucho esto, donde los niños nacen ahí y sus papás eran nacidos de nuevo y ellos crecen, pero tal vez llega la edad que tienen que recibir al Señor y no nacen de nuevo. Se aprendieron versículos desde chiquitos y aprendieron a ir a la escuela dominical, pero no han nacido de nuevo. Y cuando tienen 19 años, 20 años, se echan al pecado y todos se quedan asustados. Pero no este era el hijo del pastor, si este era el hijo del líder y está metido en el alcoholismo y el pecado y se aprendía versículos porque nunca nació de nuevo, nunca conoció al Señor. Conocía letra, versículos de memoria, pero no llegó a conocer al Señor. El nuevo nacimiento es algo del Espíritu. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Así que sus hijos tienen que llegar a arrepentirse de sus pecados en algún momento de su vida y nacer de nuevo. Sí, nos queda claro, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Amén. Así que sus hijos tienen que convertirse en hijos porque no hay nietos para Dios. Nunca lo conocieron. Entonces, no entraron en su reposo. No puede uno entrar en el reposo del Mesías si no conoce al Mesías, si no nace de nuevo. Y nos dice la palabra esta noche a todos: tened cuidado, hermanos. Está hablando con los hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Mire qué interesante. La incredulidad, no creerle al Señor, es maldad. ¿Me están escuchando? La incredulidad es maldad. Un corazón malo de incredulidad. ¿Y qué hace un corazón malo de incredulidad con un hermano? Lo aparta del Dios vivo. Se aparta. Jesús dijo en Lucas 6:45, leámoslo todos: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Usted quiere conocer a una persona? ¿Usted quiere conocer a alguien bien? Escúchela, escúchelo. Escúchelo cómo habla. Escuche sus conversaciones y usted empezará a conocer la persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre malo de su corazón habla lo malo. Salen culebras y calaveras y todo lo malo, porque su corazón está malo. El corazón malo de incredulidad termina apartándose de Dios. ¿Qué hace que una persona, un hermano en la fe se aparte de Dios? La incredulidad. Básicamente eso es la incredulidad. El justo vivirá por la fe.
No hay otra manera de que el justo pueda vivir más que por la fe. El justo vivirá por la fe. La incredulidad, pues, no cabe en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que decidir creerle al Señor, creer su palabra. ¿Sabe qué va a hacer el Señor cuando le creamos? Va a cumplir sus promesas, su palabra en nuestras vidas. A mí me encanta escuchar a Carlitos. Perdóneme que voy a tomar su ejemplo, Carlitos, ¿verdad? Usted nos ha contado. Todos lo conocemos a él. El Señor se olvidó de su pasado. El Señor no se acuerda de su pasado. Él decidió olvidarse. Yo nada más, por un ejemplo, nada más quiero decir, él vivió un pasado negro. Y ahora dice, yo quiero servir al Señor, quiero humillarme delante del Señor, quiero seguir al Señor. Y el Señor me ha bendecido. Amén. Y el Señor me ha prosperado. Amén. El Señor es fiel, mis amados. Dígale al que está a la par, Dios es fiel. Y no se queda con ninguna promesa. Él no se queda con ninguna promesa. Él no te va a fallar nunca. Dios es fiel, Él no falla. El hombre bueno, dijo el Mesías, de su corazón habla lo bueno. El corazón bueno de fe hace que permanezca en el Señor. Necesitamos nada más un corazón humilde que le crea al Señor. Diga, yo decido creerle a mi Señor. Es una decisión la que tomamos. El Señor ya depositó una medida de fe en tu vida y esa fe va a seguir creciendo en la medida que vayas experimentándola. ¿Le crees por otra cosa al Señor? Y el Señor contesta, ahí está otra respuesta, tu fe crece. Vuelves a creerle al Señor sobre otra cosa y vas caminando y el Señor contesta y ves la respuesta y tu fe crece. Y va creciendo y va creciendo. El Señor quiere que crezcamos en fe. Amén. 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 Ya casi vamos terminando, que los veo cansados algunos. Versículo 13, Hebreos, otra vez Hebreos 3. Antes, exhortaos los unos a los otros. Más de 50 veces aparece en el Nuevo Testamento la frase unos a otros, unos por otros, unos a los otros. Y ese unos a otros, ¿qué nos enseña? Que dependemos los unos de los otros. Dígale al que está a la par, yo dependo de ti. ¿Y tú dependes de mí? Necesitamos el apoyo de los unos a los otros. Alguna hermanita viene triste, viene otra hermanita y la consuela. Una hermanita viene angustiada y viene otra hermanita y ora por ella. Pero también necesitamos exhortarnos. A nadie nos gusta que nos exhorte, porque nos empiezan a decir, eso no está bien, y no nos gusta. Pero exhortémonos unos a los otros. Mientras todavía se dice, ¿cuándo tenemos que exhortarnos? Diga, hoy. Mis amados, es hoy. Mire, esto no funciona para el futuro y para el pasado. Lo del pasado ya pasó, usted no puede hacer nada. Lo único que el Señor te perdona. Pero usted ya no puede hacer nada. Y por el futuro tampoco, porque no ha llegado. Usted solo puede hacer por el presente. Por eso dice la palabra, el asunto es hoy. Diga, el asunto es hoy. Es hoy, mis amados. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Cuando el pecado engaña nuestras vidas, nos endurece. Y cuando el corazón se endurece, nos apartamos de Dios. Pajarillo muerto, como dice Carlitos. Amén. El asunto es, ¿cuándo? Hoy. Versículo 14 y 15. Porque somos hechos, leámoslo todos. Porque somos hechos partícipes del Mesías. Si es que retenemos firme hasta el fin
el principio de nuestra seguridad. Ahí quiero pararme. ¿Cuál es el principio de nuestra seguridad? La esperanza que tenemos en el Señor. Esa esperanza, dice Pablo en Romanos 10, no avergüenza. Cuando usted le cree al Señor, usted no va a quedar avergonzada. Cuando usted le cree al Señor, usted no va a quedar avergonzado, porque el Señor cumple sus promesas. El Señor es fiel a su palabra. Entonces tenemos esperanza. Ese es un principio de seguridad, que tenemos una esperanza que no avergüenza. No nos vamos a quedar avergonzados. Vamos a salir victoriosos, triunfantes en las pruebas que nos llegan. Amén. ¿Cuántos están conmigo? En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuántos están oyendo la voz del Señor? Bueno, entonces no endurezcamos nuestro corazón, obedezcámosle a Él. Amén. Versículo 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Todos los israelitas que salieron de Egipto de 20 años para arriba no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de incredulidad, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos dos que le creyeron al Señor. Esos sí entraron. Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Por tanto, leámoslo todos. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay algunos que parecemos que como que no lo hemos alcanzado. Pero digámosle lo que parece no es. Yo lo alcanzo. Yo me propongo oír y obedecer al Señor. Temor de Dios, temamos. ¿Qué es el temor de Dios? Apartarse del pecado, eso es temor de Dios. Apartarse del mal. Versículo 2. Leámoslo. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Por qué no aprovecha la palabra? Porque no hay fe. Cuando hay fe, la palabra es de provecho. Pero cuando no le creemos al Señor, nos podemos saber de memoria la palabra. Y ahí se cumple lo que dice Pablo. La letra mata, mas el Espíritu da vida. Cuando la palabra llega a nuestros corazones y le creemos al Señor, entonces produce fruto. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. ¿Cuántos le han creído al Señor? Él es nuestro reposo. Yo quiero animarlos a todos para que descansemos completamente en el Mesías. ¿Cuántos han estado cargados y con pruebas? Yo sé que la mayoría han estado pasando pruebas. Por allá en aquella sección, muchas pruebas. Por aquí también pruebas. Por aquí también pruebas. Por todos lados pruebas. Pero el Señor, el Mesías, es nuestro reposo. ¿Podemos confiar en el Señor? Amén. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día. ¿Cuándo es? Hoy. Diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy. Él es nuestro reposo, el Mesías. Vamos a poner las pruebas, las dificultades que usted está pasando, las va a poner a los pies del Mesías hoy. Pongámonos de pie.